Sí, muchachos. ¿Cuál es la situación en Chile? La polémica surgió cuando el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, de 42 años, fue inoculado contra el COVID-19 tras recibir un mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos. En ese contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, defendió a Latorre y reafirmó que los parlamentarios cumplen funciones esenciales y se deben vacunar pese a no cumplir con las edades del calendario oficial. Atención con la siguiente nota. Saltarse la fila o no. Ese es el existencial cuestionamiento que los congresistas han enfrentado estas últimas semanas. Aunque la mayoría legisló vía telemática y durante febrero están de vacaciones, un controvertido instructivo del Ministerio de Salud los categorizó como esenciales, con el derecho de adelantar su vacunación, situación que generó el rechazo y crítica de la población. Sí, no lo encuentro para nada pertinente. Hay muchas personas que lo necesitan aún más, como las personas crónicas que aún no son vacunadas. Debieran darle la prioridad a uno que está en tratamiento y todo eso, con el tema de la diabetes, la hipertensión y todo eso. ¿Por qué ellos tienen que ser los primeros en todo? ¿Y nosotros dónde quedamos? Fue en enero de este año que el MinSal decretó que funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fueran categorizados como esenciales. 10 senadores mayores de 65 años ya se vacunaron, pero la mayoría respetó el calendario de vacunación de acuerdo a su edad. Sin embargo, el caso del senador Juan Ignacio Latorre generó ruido por inocularse a sus 42 años. Ayer recibí un mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos, que somos parte de las funciones esenciales. Así comenzaba el relato del senador frente amplista Juan Ignacio Latorre, donde daba cuenta de haber sido inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, sin ser parte de ningún grupo objetivo de la vacunación masiva hasta ahora. Para eso entiendo mi deber y mi responsabilidad social, sanitaria en esta campaña de vacunación. En 27 segundos, el parlamentario de 42 años aseguró que habría recurrido a vacunarse tras un comunicado emitido por la Secretaría General que lo autorizaba. Siendo esencial la actividad parlamentaria, es que senadoras y senadores, así como funcionarias y funcionarios y personal asociado, podrá recibir la primera dosis, sin importar el lugar del país en el que se encuentre. La crítica se da justo cuando el propio ministerio restringió la vacunación en las municipalidades y exigió cumplir con la calendarización y las edades, algo que incluso fue respaldado por el Colegio Médico y criticado por algunos alcaldes. Sin embargo, el MinSal prefirió priorizar a legisladores por sobre enfermos crónicos. Esta priorización obviamente tiene un objetivo que se debe hacer primero a través de los riesgos sanitarios de la persona, por su edad, por sus enfermedades crónicas, pero también por su exposición. Y por lo tanto, estos grupos han sido priorizados. A diferencia del senador Latorre, otros parlamentarios esperaron su turno por edad y decidieron no hacer uso de su facultad como miembro del Poder Legislativo. El diputado de Ceibán Flores se vacunó este sábado y publicó una foto en su cuenta de Twitter haciendo el llamado a no saltarse la fila, pues de ser así, él ya hubiera estado inoculado hace 2 semanas atrás, similar a la decisión que tomó el senador Alejandro Guiller. Yo no fui el día que se nos invitó porque no me correspondía, esperé que se cumpliera el día exacto de los que tenemos 67 años. Que ya pasó, y me vacuné porque era el día que me correspondía. Hay más urgencia para vacunar a los bomberos, a los funcionarios esenciales, que obviamente no pueden hacer su trabajo telemático si tienen un contagio. Nosotros tenemos alternativas. Desde el Ministerio de Salud salieron a respaldar la vacunación de Latorre. Con el fin de bajarle el perfil a la polémica, aseguraron que esta decisión de priorizar la vacunación de funcionarios del Estado había quedado estipulada desde enero en el Diario Oficial. Desde el Ministerio de Salud, el mes de febrero, el 4 de febrero, se envió un documento a todos los ministerios, a todos los órganos del Estado, cómo debiera ser esta priorización. El Congreso Nacional en ningún momento ha pedido privilegio alguno. Lo único diferente a lo ocurrido en los escándalos de vacunación VIP en Argentina y Perú es que acá el ministerio decretó la vacunación, pero el cuestionamiento al privilegio de estos políticos por sobre la población es lo que generó una ola de críticas. Injusto la vida, injusto porque somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Lo encuentro terrible. Yo debería darle la preferencia a las personas crónicas, siendo que yo tengo una hija que es crónica.
Ni siquiera el ministro de Salud o el presidente de la República quisieron saltarse la fila. Privilegio o no, priorizar a unos más que otros ya deja sus coletazos. Parlamentarios jóvenes vacunados en febrero y enfermos crónicos postergados hasta marzo. De los cuales uno también puede decir que aquí en Chile, como en otros lados, también se cuecen habas. Lo conversamos hace un rato, los parlamentarios, ¿es una labor esencial? ¿Están todo el día en contacto con la gente, en la calle, en un riesgo? Yo creo que no. Primero, están ahora en febrero de vacaciones. Llevan meses en teletrabajo. Muchos de ellos tienen entre 40 y 50 años, son personas jóvenes. Por lo tanto, ¿era necesario darle la prioridad a los parlamentarios en pos de otras personas, como por ejemplo todavía muchos trabajadores de la salud que todavía no han sido vacunados, o de los mismos enfermos crónicos, personas que si se llegan a enfermar de coronavirus pueden morirse, que las posibilidades de riesgo son altísimas frente a un señor de 40, 45 años que sea parlamentario? Bueno, se lo preguntamos al doctor Ricardo Ravagliati. Doctor, ¿cuál es su visión, su opinión respecto de lo que está ocurriendo aquí en Chile con esta polémica con los parlamentarios que han tenido esta posibilidad? Bueno, yo creo que han sido muy claros los lineamientos para vacunar en nuestro país y se ha empezado por las personas que efectivamente tienen más riesgo, que son las personas que tienen mayor edad y las personas que están atendiendo a los pacientes enfermos, que son los equipos de salud. Luego ha venido este gran grupo de trabajadores esenciales que yo creo que ahí el problema parte por la definición. Exacto. Que es un trabajo esencial y que se incluye dentro de esto. Y creo que ahí probablemente se ha extrapolado lo que es esencial en una labor muy clara, así como se mencionaba en los servicios públicos, bomberos, policías, versus personas que pueden desarrollar más bien trabajo de oficina y que no necesariamente cumplen otra categoría de riesgo. Es cierto que está definido y todo, pero claramente aquí siendo un tema voluntario y estando todo el país pendiente de cumplir de la mejor manera los calendarios para que no hayan personas postergadas, creo que ahí pasa a operar el criterio personal y hay ejemplos muy valiosos que ustedes mostraban en la nota y otros que en realidad llaman la atención porque hoy apegarse tanto a este lineamiento de definirse de trabajador esencial y acceder al beneficio. Yo creo Doctor, que ahí el problema partió con la definición original. Usted lo decía, un tema de definición, pero también un tema de criterio. Acá, en este caso particular, efectivamente hay un tema de criterio que no se cumple. O sea, es cosa de mirar un poco la experiencia internacional. Si yo, senador de la República, ¿hay falta de criterio derechamente en los parlamentarios? Yo creo que se han mostrado ejemplos diversos. Estrictamente ellos están siguiendo lo que se ha recomendado, pero creo que hoy, a la luz de esta situación, varios van a tener que hacer un doble pensamiento antes de acceder. Creo que el país está avanzando muy bien en la campaña de vacunación y creo que tenemos que hacer el máximo para que las personas que están en mayor riesgo de complicarse por esta enfermedad se vacunen. Así que creo que esa va a ser la mejor misión que puedan cumplir. ¿Doctor? Todos quienes quieran que esto se lleve de la mejor manera. Claro, aquí estamos hablando de dos elementos que me parece que son fundamentales y usted los mencionaba. Uno tiene que ver con los criterios de priorización que se establecen desde el Ministerio de Salud. Y ahí es donde uno se pregunta cómo va a ser más relevante que en estos momentos se inocule un legislador que es joven, que no tiene comorbilidades, a que lo haga, por ejemplo, una cajera de supermercado que está permanentemente en contacto con la ciudadanía, que está permanentemente atendiendo público, durante todo este tiempo lo ha hecho y que evidentemente por esa misma razón tiene más riesgo de enfermarse. Y ha generado harta molestia porque hemos visto que, por ejemplo, los enfermos crónicos fueron pospuestos en sus fechas de vacunación justamente para priorizar otros grupos. ¿Cuál es el riesgo que eso significa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos grupos de enfermos crónicos que debieran ser vacunados lo antes posible y que debieran ser priorizados por sobre otras funciones que evidentemente no son tan riesgosas como las que hemos visto? Sí, bueno, yo creo que primero hay que comentar que esto se refiere a una priorización porque hay que poner un orden necesariamente. Sí, por supuesto. Lo bueno es que en nuestro país todas las personas van a tener
acceso a las vacunas. Naturalmente existe un grupo amplio de millones de personas, de chilenos, que sufren de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades a los pulmones, enfermedades cardíacas. Son los grupos que se han visto más complicados durante esta pandemia. Por supuesto, esto hay que tratar de hacerlo lo antes posible para que estas personas puedan recibir las vacunas. Recordemos que además las vacunas requieren 2 dosis separadas por 28 o 30 días y por lo tanto para que se inmunicen efectivamente el hecho de partir todavía nos queda un mes más y unas semanas adicionales para que se logre la inmunidad. Yo creo que ahí hay que tratar de, ojalá, acelerar el incluir a estos grupos, si bien sabemos que van a poder recibir las vacunas, ojalá lo puedan hacer lo antes posible y entiendo que eso se está considerando en el calendario ministerial. Sí, pero ¿le hace ruido a usted, doctor, por ejemplo, que hay enfermos crónicos como de los grupos que usted menciona que todavía no hayan sido vacunados y sí otros que son consideradas funciones esenciales y que quizás no lo son tanto? Claro, me encantaría que efectivamente fueran estas personas con más riesgo las que reciban primero las vacunas, así como lo recibieron los de mayor edad. Ahora, doctor, con respecto a esos mismos criterios que le pregunta la Andrea, por ejemplo, llegan varios testimonios. ¿Qué pasa con las cajeras de supermercado? ¿Qué pasa con los trabajadores de los malls que han estado en polémica y en esta pugna constante que se ha criticado al gobierno en esta lógica, entre comillas, economicista de apertura de ciertas cosas y de otras cosas no? ¿Qué pasa con los que manejan las micros, los colectivos, los taxis que no han parado durante todo este momento? Los que atienden público a diario y que en medio de la pandemia prácticamente no han bajado los brazos. Estoy hablando también de cajeros de banco, etcétera, que algunos se han incluido, otros no. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué fueron excluidos de estos criterios originales siendo que durante todo este tiempo no han bajado sus brazos en sus labores? ¿Por qué fueron excluidos? ¿Por qué no se los puso prioritariamente? Y sí a los parlamentarios y sí al Poder Judicial, muchos de ellos que están trabajando con audiencia en teletrabajo, lo hemos visto a diario cuando hacemos transmisiones. ¿Por qué ellos sí y los otros no? Que sí están en la calle. Claro, eso bueno, ya son criterios que ha hecho la autoridad basado en los comités asesores, pero creo que no olvidemos que todas las personas van a poder recibir la vacuna, que por mientras todas las personas que están en actividades de distinto tipo tienen que seguir adhiriendo, al igual que los ya vacunados, todas las medidas de prevención. O sea, es imposible que el 100% de la población vaya de manera simultánea a vacunarse. Hay que establecer un orden. Y creo que el único observación que ha surgido estos días ha sido que dentro de esta gran categoría de trabajos esenciales hay algunas personas que, siendo un trabajo llamado esencial, en realidad son personas sanas. Entonces, eso claro, puede generar una molestia, pero creo que eso no debe empañar la gran campaña que se está realizando masiva de vacunación. Doctor, lo invito a usted y a todo nuestro público a conectarse con las pantallas del Mucho Gusto. Tenemos un hashtag, un gatito, la polémica del día MG. Cuéntenos, porque la otra vez me tocó escuchar un programa de radio y comenzaron a llamar. Es que mi primo, es que el vecino, es que tiene 34 años y ya está vacunándose. Además, hay un tema con las redes sociales, en donde, claro, se sube la fotito, sin foto no vale, se pone, y claro, eso genera un poco de envidia y dice, pero ¿cómo este cabro que tiene 35 años ya está vacunado, que está con teletrabajo, y mi abuelita que tiene 67 todavía no, por ejemplo? Es una pugna natural y lógica que se da en este proceso de vacunación, pero lo invito a que participen con el hashtag, con el gatito, la polémica del día MG. Y agregar a esto además que Chile, si bien no ha tenido estos escándalos políticos que han ocurrido, por ejemplo, en Perú o en Argentina, sí tenemos una situación donde 37.000 personas se han saltado la fila. Y tiene que ver principalmente, Andrea, ¿no?, con el hecho de que en algunos municipios ha habido algún tipo de manga ancha, algún tipo de movimiento, algún tipo de elemento para que una persona que no corresponda ni por edad, ni por enfermedad, ni por la pega esencial que hace, ya haya sido vacunada. Están los registros, 37.000 personas. Creo que eso también nosotros tenemos que poner el ojo con eso, porque más aún hay que tener en cuenta que los alcaldes en este momento están en campaña. Sí, pues. Ojo con eso, se cruzan esos datos. Y aquí pueden ser usados esos elementos para tener quizá un mayor voto o algún elemento así. Los alcaldes en este momento, Carlita, tienen un poder tremendo también los municipios administrar esto de las vacunas. Y ya a varios alcaldes el gobierno le ha tirado la oreja y le ha dicho,
cíñanse a los protocolos que hemos establecido y no se salten la fila y no empiecen a vacunar a personas que no corresponden de acuerdo a los criterios establecidos. O sea, cuando tú dices hay manga ancha, estamos hablando de amiguismo, conveniencia. O sea, yo te prometo como autoridad, a cambio de tu voto, ¿verdad? Te prometo la vacuna. No sé si es tan directo, pero a ver, por ejemplo, ha habido municipios donde hay algunos alcaldes, que lo voy a decir en una palabra más popular, se han arrancado con los tarros, por ejemplo, y han vacunado a todas las personas que manejan los vehículos escolares, que puede ser súper atendible, pero no está ceñido a los protocolos que estamos estableciendo, por ejemplo. Entonces, es ahí los elementos que estamos teniendo en discusión. Simón, ha llegado ya lo que tú estabas pidiendo. Roberto, se anunció sumario sanitario de parte del gobierno justamente para ver lo que estaba pasando en los municipios, porque ha habido ahí utilización un poco flexible, por decirlo de alguna manera, de los criterios que se han establecido muy claramente de parte del Ministerio de Salud. Si existe un calendario con edades, ¿por qué una persona más joven se vacuna antes de lo que le corresponde? Es una pregunta que todavía no podemos entender. Y en la polémica del día 10:47, @muchogustoomega, hay trabajos esenciales que no han sido incluidos en la vacuna. Claro. Muchos que no han parado de trabajar y están en contacto todos los días con gente. Un ejemplo son los conserjes, muy buen ejemplo. Y los auxiliares de aseo, que durante toda la pandemia no han parado porque muchos de quienes los contratan les conseguían permiso para que trabajaran aunque estuvieran en zonas de cuarentena y se han sacado verdaderamente el sombrero en sus labores. Es el hashtag del día, la polémica del día MG con esta vacunación, 37.000 es el número, y ustedes hablaban, Carlita, Roberto, de las comunas. La comuna que encabeza el listado de más personas vacunadas en esta, entre comillas, saltarse las filas, es la comuna de La Florida con 2.886 personas. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la tentación, Carlita? Que si llega una señora y dice, ¿sabe qué? Yo tengo 65, me toca el viernes, y le dicen, vacúnese nomás, si no pasa nada, es un voto eventual. Por eso es el peligro y por eso se encendió la alarma. Una persona de 65 años, yo lo puedo entender, a diferencia de uno de 40, de 35. Leamos el siguiente Twitter. Yo cuido a mi madre de 90 años postrada, yo soy asmática y cuando vinieron a vacunarla a mí, no me vacunaron por no tener la edad que correspondía esos días, pero el gobierno sí justificó al diputado. El mundo al revés. Encuentro toda la razón, porque aquí estamos hablando de situaciones obvias. Si esa persona tiene un cuidado, ¿verdad?, especial, porque ya es asmática y además está a cargo de una persona de 90. Yo creo que cuando hablamos de criterios, eso es. Ahí faltó. Que también, Carla, es algo que al menos yo he escuchado, he visto de algunos que ya se vacunaron y dice, bueno, pero es que yo fui, acompañé a mis papás y me ofrecieron vacunarme y me vacuné. Pero si uno sabe que hay un calendario, si uno sabe que las vacunas todavía son escasas, que por algo se está haciendo una priorización, esa vacuna que se está poniendo una persona que no está dentro de los grupos de riesgo, está quitándosela a alguien que realmente la necesita. Entonces, lo que veíamos en algunos municipios en los últimos días es que ahora no les estaban calzando las cifras de vacunas necesarias para los grupos de riesgo. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Por qué hubo tanta flexibilidad? Eso es lo que ahí está la clave, ahí está la clave, ahí está la clave. Seguimos con el pajarito azul que está que arde, hashtag la polémica del día MG. O sea, nos dice ISECH, los congresistas se pueden vacunar primero, siendo que un gran porcentaje de ellos hace trabajo por Zoom. Y trabajadores como los choferes de colectivo, de las micros, de los buses, ni son mencionados, es lo que dice @muchogustoomega. Me llegó el topo de la moneda con alguna información que le solicité la semana pasada con respecto a este mismo caso. ¿Ya? Y lo más probable es que durante esta semana hayan anuncios con respecto a la vacunación de los deportistas olímpicos, que no es menor, tienen varias competencias, no han parado, y los choferes de la locomoción colectiva. Así que esa inquietud que nos planteaba nuestro televidente podría ser subsanada en esta semana. ¿Y los crónicos? Y los crónicos fueron postergados. Los crónicos. ¿Qué pasa con los crónicos? Carlita. Paula Marabolí, ¿cómo tan poco criterio? Yo siendo asmática, viviendo con una madre de 85, me dejan para vacunarme en marzo. Piensen en los verdaderos esenciales, no en los políticos que no hacen nada. Es que realmente cuando uno pone las cosas así, las dos caras de la molesta mucho y uno entiende además la indignación y nos sumamos a la indignación.
Hoy día en la mañana hablábamos también del gremio, ¿verdad? De los transportistas, también la gente que recoge basura. O sea, de verdad hay muchos trabajos que han estado muy expuestos, que no han parado de trabajar, como lo mencionaba el otro Twitter, que era de los conserjes, ¿verdad? Y les agrego otro más. Sí. Me acaba de llegar el dato. Los gendarmes. También. Los gendarmes, que es una función crítica en penales, en lugares de reclusión donde hay riesgo importante de contagio, también han sido pospuestos por el calendario para el mes de marzo. Han privilegiado otras funciones por sobre ellos, que uno podría decir, bueno, todos entendemos que requieren la vacuna por el nivel de exposición que tienen. Entonces uno va sumando, uno va viendo que son muchas las personas que podrían estar antes de quienes ya han sido vacunados en algunos casos sin una explicación muy Yo creo que acá el gobierno se complicó solo. Lo digo con absoluta responsabilidad porque el criterio mayor debe ser la edad. Porque acá no es que se mueran políticos, no, se mueren de todas las... sin clase social, sin distinción de nada, y las personas que más se ven afectadas por esto son las de mayor edad. Entonces, el criterio único, creo yo, más allá de las responsabilidades que tienen que ver con respecto a los sistemas de salud, la primera línea, eso queda fuera de discusión. Tiene que ver con respecto a ese tema. Acá se están poniendo en un zapato chino, yo creo que es fácil de Y se complicó el gobierno cuando estaba llevando un proceso que yo diría había partido bien exitoso, que estaba bien, que era sindicado como ejemplo en el mundo, pero ahora ha entrado este pelo a la sopa que ha complicado y que produce mucha indignación, si es lo que tenemos siempre, de por qué otros entran y los que necesitan no tienen lo que se debe. Roberto, mira lo que dice Jaino Riedel. Si se han fijado, la tortilla se dio vuelta y quienes más se están contagiando son los jóvenes de entre 35 y 40 años y son quienes han aumentado las cifras de muertos en buena parte. Creo que sí deberían reordenar las prioridades. Es un buen punto. Efectivamente era lo que mencionaba Simón antes. O sea, en una primera etapa se hablaba mucho de que las personas más adultas, adultos mayores, eran los que más fallecían lamentablemente, pero fuimos viendo, doctor, cómo efectivamente la edad promedio iba bajando. Efectivo que la edad promedio ha bajado, pero de número de casos, ¿ya? Sí, una cosa son los contagiados y otra cosa son las personas graves hospitalizadas. Exacto. Entonces, el primer foco se ha puesto sobre las personas mayores, que son las que finalmente están más graves. Las personas más jóvenes se contagian porque algunas de ellas no respetan las medidas básicas de prevención. Y creo que el llamado a la espera de su vacuna es que estos grupos realmente mantengan las medidas de protección, porque efectivamente si no las cumplen se enferman y podrían transmitir a otros. Pero no sé si estuvo viendo el tema de los Twitter, pero salía el tema de yo soy joven pero cuido a mi mamá que es adulto mayor. Ahí hay un descriterio en ese sentido. O sea, se debería privilegiar, por ejemplo, a esa persona que también tiene una enfermedad base y está cuidando a una persona adulta mayor, ¿o no? Yo creo que ese punto probablemente ha sido difícil de definir dentro de una categoría, pero suena razonable que los cuidadores de adultos mayores también, o contactos de enfermos crónicos. O sea, en el fondo la lista se va creciendo siempre, ¿no? Pero probablemente si tuviera que agregarse alguna categoría especial, yo creo que sí, efectivamente el tema de cuidadores podría ser algo a considerar dentro de las priorizaciones. Sí, recordemos que la priorización es flexible, porque recordemos que en primera instancia los profesores habían quedado fuera. Ustedes lo recordarán, hubo un cambio ahí último momento. Seguimos con Darío Aburto, la polémica del día MG, el hashtag El Gatito. El único documento que solicitaban era la certificación de la Superintendencia de Salud Profesional, más el carnet. ¿Hice mal en vacunarme? Pregunta Darío. Mira, él se vacunó, él no tiene la edad del calendario normal, pero también está en una disyuntiva que es súper legítima. Estamos en una pandemia en donde mueren jóvenes y viejos, ¿cierto? Lo hemos dicho. Y él dice, ¿sabes qué? Yo podía vacunarme. ¿Y por qué me están apuntalando y me están castigando con las penas del infierno si el sistema me permitió vacunarme, doctor? También es una duda legítima, ¿cierto? Bueno, es cierto eso, que la definición fue profesionales de la salud en el sentido amplio. Claro. No necesariamente el volumen de pacientes que atiende. Por una razón práctica también, ¿cómo vas a discriminar entre quien está atendiendo pacientes respiratorios versus el que está solamente haciendo investigación, por decir? Entonces, finalmente hay un gran grupo, que es el grupo de profesionales, y por lo tanto entra en esa categoría y se puede acceder a la vacunación.
Claro, siempre vamos a encontrar excepciones o áreas grises, ¿ya? Eso yo creo que es comprensible. Creo que finalmente conversar este tipo de temas vale la pena para señalar a toda la población que estamos todos atentos a que las vacunas logren cumplir su calendario con la prioridad a los grupos definidos que son los más importantes y que tenemos que estar todos lo mismo y que estemos conscientes de que no nos pueden pasar escándalos como han ocurrido en otros países y que en la medida que seamos consecuentes con los lineamientos que pone el Ministerio nos va a ir bien y vamos a poder cumplir. Si de aquí a fines del primer semestre deberíamos estar vacunados todo el porcentaje que se espera de la población, del 80%. Así sea, doctor. Vamos a seguir leyendo la opinión de la gente. Recuerden que hemos abierto esta polémica del día acá en Viña. Perdón, Sebastián Rivera. Acá en Viña el 9 de febrero se vacunó a todo el personal de aseo y ahora están los profes que hacen clases. Pero los congresistas debiesen ser últimos por ser los líderes. El capitán es el último en abandonar el barco. Acá los lindos agarraron salvavidas, tal como lo decía el discurso de la ex ministra, que estaba calladita ahí, que ya se había vacunado. Ahora, como decía el doctor, aquí se establecen ciertos criterios que pueden ser bien claros. De todas maneras, siempre van a quedar ciertas áreas grises, ¿no? Es verdad. Y ahí es cuando uno apela al criterio, a la moral, a la ética de cada uno de nosotros. Se dio toda la discusión respecto a los profesores y se le preguntó al ministro y el ministro incluso se enojó en algún momento con una pregunta que era absolutamente lógica. ¿Con Kevin Felguera? Profesores? Con Kevin Felguera. ¿Qué profesores son los que tienen que vacunarse? ¿Todos por tener un título de profesor o quienes están ejerciendo en los colegios? Es lo mismo un profesor, con todo el respeto, un profesor de educación básica que un profesor que hace zumba o alguna clase de entretenimiento para adultos por teletrabajo. No es lo mismo. Y por eso que era súper necesario que también desde parte de la autoridad fuesen súper claros respecto a cuáles eran las indicaciones para eso. Pero yo insisto y comparto ahí con el doctor que hay áreas que no son tan claras y ahí uno apela, doctor, al criterio personal.